¿Alguna vez has sentido que tu agente de código se olvida de todo en mitad de una tarea? Hoy te voy a contar cómo solucioné uno de los mayores problemas que yo tenía al programar con mi editor de código. Y cómo ahora trabajar con mi editor que tiene inteligencia artificial es otra historia completamente diferente. Cuando empecé a trabajar con agentes dentro de mi editor de código, todo parecía de maravilla. Podía pedirle ayudas con interfaces de UI, con bases de datos, algoritmos, que me escribiera incluso una aplicación completa, todo lo que yo necesitara. Pero había un problema muy grande. Cada vez que abría un nuevo chat, todo el contexto desaparecía. Tenía que volver a explicarle desde cero qué tecnología estaba utilizando, cómo estaba organizado el proyecto, dónde estaban los tipos de la base de datos, etc. Y esto lo tenía que hacer una y otra vez cada vez que abría un nuevo chat. Y eso era un tostón. Pero eso no era lo peor, porque incluso dentro del mismo chat, después de unas cuantas horas o incluso días manteniendo conversaciones con el agente, se iba olvidando de cosas que ya había hecho anteriormente, como funciones que ya había creado, estructuras, archivos de conexión que ya estaban creados en una carpeta, me los creaba en otras porque se olvidaba del contexto, y de repente las respuestas empezaban a ser incoherentes, imprecisas, erróneas, incluso llegando a editar el código tan mal que tenía que deshacer todo lo que mi editor me daba. Y todo mi flujo de trabajo se iba al garete. Pero esto cambió totalmente cuando apareció el protocolo MCP, que ya se está volviendo un estándar en la industria y en la conexión de los agentes de inteligencia artificial. Buscando información sobre el protocolo, sobre cómo funcionaba, sobre cómo podía sacarle el máximo partido a este protocolo junto con mi editor y mi manera de programar, encontré un servidor de MCP oficial que me permitía crear mi propia memoria en mi editor, lo cual me dejó totalmente loco y obviamente tenía que probar. El servidor oficialmente se llama Knowledge Graph Memory Server o algo así, pero bueno, le vamos a decir la memoria del editor. ¿La diferencia? Pues que ahora solo le tengo que dar el contexto a mi editor una única vez. Y todo eso ya se va a quedar guardado en un archivo que posteriormente él podrá consultar y recuperar la información que necesite. Además, si en cualquier momento necesito que guarde una información porque para mí es muy importante y tiene que guardar esa información específica, le puedo decir que utilice su memoria para poder guardar esta información que acabamos de hablar. Y el agente automáticamente va a saber cómo utilizar esta herramienta del servidor MCP para actualizar el archivo y guardar la información de una forma correcta. Además, para que esto no se me hiciera muy tedioso y la conversación en el chat no fuera muy rara de decirle cada 2x3 que actualice la memoria, he creado unas reglas dentro de mi cursor para que automáticamente cuando yo le dé una tarea y él la finalice, me actualice la memoria si es necesario con la nueva información que él ha implementado dentro del proyecto, como por ejemplo si ha hecho cambios en la base de datos, en la estructura del proyecto, si ha agregado test o cosas por el estilo. Y de verdad que desde que uso este servidor de memoria, mi forma de trabajar con el agente ha cambiado completamente. La verdad es que llevo casi 2 semanas o 3 probando esta herramienta y me ha parecido increíble. Es como tener un compañero real en el equipo que no se olvida las cosas y de repente se vuelve idiota. Además, esto le da un potencial increíble porque cada chat no es independiente del siguiente, sino que si tú quieres tener varios chats en el que en uno le preguntes sobre cosas de base de datos, en otro le preguntes sobre cosas de UI y en otro sobre algoritmos, por ejemplo, todos ellos pueden utilizar la misma memoria, ir actualizando cada uno la memoria en su aspecto, pero aún así seguir utilizando entre todos el contexto general de la aplicación. Y lo mejor no es que solo tiene memoria, sino que ahora entiende todo el rato el contexto de mi proyecto, me ayuda a evolucionarlo y él mismo me ayuda a actualizar esta memoria cada vez que terminamos una nueva tarea. Incluso hay veces que en vez de decirle que alguna tarea la hacemos en conjunto y cuando la acabamos, la sugerencia que él me hace es: oye, ¿quieres que actualicemos la memoria con esto? Y eso para mí cambia totalmente las reglas del juego. Esto ha hecho que ahora mi agente sea mucho más listo, mucho más rápido y sobre todo mucho más fiable, que es lo que a mí me preocupaba. Si quieres que te explique cómo configurar este servidor MCP en Cursor y cuáles son las reglas que yo ahora mismo estoy utilizando, quédate porque te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo, porque esto de verdad que tienes que implementarlo en tu editor de código. Esto no es una cosa exclusiva de Cursor, el protocolo MCP está soportado por Anthropic, por Visual Studio y por
prácticamente todos los agentes de IA. Lo que pasa es que creo que cada uno de ellos tiene una zona en la que se configura el protocolo. En este caso yo te voy a mostrar cómo configurarlo en Cursor, que es el editor de código que yo utilizo. Pero al ser un servicio que utiliza el protocolo MCP, lo vas a poder integrar en cualquier editor que tú estés utilizando sin ningún problema. Simplemente tienes que buscar cómo acceder a la configuración de MCP dentro de tu editor. Así que sin más rollos, vamos a ver cómo se configura. Lo primero que tienes que hacer para poder instalar este servidor MCP en tu editor es irte al link que te voy a dejar abajo en la descripción, que es el GitHub del servidor oficial de MCP para la memoria. En este GitHub vas a encontrar un montón de información de cuáles son las herramientas que están disponibles, etc. Y si bajas un poquito vas a encontrar cómo se hace la instalación con NPX, que es simplemente copiando esto de aquí, te vas a Cursor, en Cursor vamos a los ajustes, vamos a MCP, añadir nuevo MCP global y aquí dentro pegamos esta configuración. Y listo, es así de fácil. Ahora, si nosotros queremos especificarle en qué ruta queremos que esté nuestro archivo, lo que tenemos que hacer es, en el ejemplo que está justo debajo, copiar la parte del env. Y aquí le vamos a poder pasar un memory file path en el que le vamos a decir cuál es el archivo donde va a guardar esa memoria nuestro editor. Esta memoria la puedes guardar en la parte que tú quieras de tu ordenador, pero para que no sea un caos, yo te recomiendo crearte dentro de cada proyecto una carpeta que sea Cursor Memory y ahí dentro poder poner la memoria de ese proyecto en concreto y no tener la memoria compartida con todos los proyectos, porque si no ese archivo se va a hacer demasiado grande y va a ser un caos. Una vez que tengas esto ya configurado, recuerda volver a los ajustes para ver si la conexión está correctamente y está en verde. Si está en rojo o amarillo quiere decir que algo tal vez todavía no está funcionando correctamente y tendrás que darle al botoncito de recargar. Por tanto, con esto ya tendrías la memoria completamente configurada y funcional dentro de tu editor. Es decir, ya podrías empezar a utilizarla en el modo agente, porque esto solo funciona en el modo agente, ¿vale? Y podrías empezar a hacer referencia a esa tool de memoria o a esa memory que tiene configurada. Para la parte de las reglas lo que tienes que ir es a ajustes y rules. Y dentro de rules vas a tener que agregar una nueva regla, pero tienes que asegurarte de estar dentro de un proyecto, porque estas reglas sí que se van a crear dentro de la carpeta del proyecto. Una vez que tú agregues una nueva regla, te va a pedir que le agregues un nombre simplemente para identificarla y tendrás que decirle en el rule type que se tiene que mandar siempre en el chat. De esta forma, el agente siempre va a saber cómo utilizar el tema de la memoria. Esta regla te la voy a dejar dentro de un gist en GitHub para que la puedas copiar y pegar porque es demasiado larga. Y te la puedes leer y puedes cambiar todo lo que tú quieras para que se adapte a tu forma de desarrollo o a tus proyectos. Y ahora, como puedes ver, ya puedes hacerle preguntas a la gente y el agente te va a contestar de una forma correcta, hablándote sobre su memoria, diciéndote cómo funciona y demás. Y en este caso, pues yo le estoy haciendo preguntas sobre cómo funciona la de memoria y esto para que me explique si realmente he entendido mis reglas, y si las reglas no te funcionan, recuerda hacer lo mismo que hemos hecho antes, recargar tu editor o cerrarlo del todo y volverlo a abrir para que coja la nueva configuración de las reglas. Y esto sería todo. La verdad es que es muy fácil, pero te aporta muchísimo valor a tu agente y te da una velocidad y una calidad a la hora de editar y de trabajar con tu agente de inteligencia artificial que es increíble y merecía la pena compartirlo. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente vídeo.